El capítulo 1070 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algo de acción y algunas sorpresas. Acompáñame para analizar a fondo este capítulo. Y ya sabes, en pantalla tienes los temas. Sin más, arranquemos. Hola, soy Thailand y espero que estés muy bien. Si te dijera que este capítulo nos dejó muchas cosas interesantes, me estaría quedando demasiado corto. Desde la aparición de Vegapunk, cada capítulo ha sido una bomba de información, y en esta ocasión no es diferente, pero menos plática y más análisis. E iniciemos con los Seraphim. Estos bichos nos dejaron bastantes cosas de las que hablar el día de hoy. Entre ellas, por fin vemos un poco más de sus habilidades de Akuma no Mi. Como muchos teorizaban, y creo que la mayoría suponíamos, el Seraphim de Kuma y Boa tienen sus respectivas frutas del diablo. Habilidades que encajan casi a la perfección con ellos. Y lo más interesante es cómo Vegapunk logró darles estas habilidades a los Seraphim. Y es que el cabeza de manzana nos regala algunos detalles sobre las Akuma no Mi artificiales. Pero de eso hablamos en un momento. Volviendo a los Seraphim, ellos pueden usar las habilidades de otros usuarios de Akuma no Mi gracias a la llamada Green Blood o sangre verde. Para los que no hablamos inglés, este líquido se crea a partir del factor linaje de los usuarios de Akuma no Mi. Y aquí llegamos a un punto importante, y me atrevo a decir que el más importante de todo el capítulo. El punto, el factor linaje, no solo contiene la información para recrear las habilidades de las Akuma no Mi, también la información de la persona a la que pertenece, y básicamente toda la información de la raza a la que pertenece esa persona. Si te preguntas cómo es que Vegapunk logra replicar las Akuma no Mi de todo esto, es porque las frutas del diablo causan un cambio a nivel genético al momento de ser consumidas. Bueno, todo eso ya te lo había dicho en el video del origen de las Akuma no Mi. Te lo dejo al final por si lo quieres ver. El caso es que la información de las frutas del diablo queda grabada en el factor linaje, hecho que aprovecha Vegapunk para extraerla y replicarla, creando así la sangre verde. Ojo, que no solo puede replicar las Akuma no Mi con eso. El factor linaje también es la clave de la clonación en One Piece. Por cierto, como dato curioso, la sangre verde no es algo nuevo, se mencionó por primera vez en el capítulo 1065 por uno de los satélites de Vegapunk. Ahora, del factor linaje hablemos en un futuro video. De momento continuemos con los bichos, quiero decir con los Seraphim. Y es que aunque las habilidades de las Akuma no Mi les dan un gran impulso de poder, en esencia los rasgos de la raza Lunarian y el factor linaje de quien fueron clonados ya los hacen un verdadero dolor de cabeza. Ten en cuenta que estos cyborgs en este momento son meros mocosos y ya son tan fuertes. Si tenemos en cuenta que a diferencia de los anteriores pacifistas, estos parecen presentar mucha más libertad de pensamiento, ya sea tanto en personalidad como en sus habilidades de comunicación, estos nuevos pacifistas Seraphim son mucho más que una simple arma. Hablando de sus personalidades, me ha surgido la inquietud sobre si esta personalidad es propia o está influenciada por el factor linaje. Quiero decir, esto puede hacer que los Seraphim sean una carta muy interesante para Oda. Lo que sí no puedo dejar de mencionar es el hecho de que deban seguir órdenes siempre. Sería interesante si Vegapunk hubiera colocado en ellos algo que les dé libre albedrío, algo que se active solo con un comando, liberándolos para siempre del control de otros. Sería mucho más interesante que simplemente dejarlo en las manos del gobierno mundial. En fin, quería dejar salir la idea. Ahora, en el siguiente punto pasemos con el tipo de la cabeza de manzana. Y es que Vegapunk soltó algunas bombas respecto a las Akuma no Mi. 3 puntos esenciales que puede crear Zoan a voluntad, replicar las habilidades paramecia y por último que no pudo clonar las logias. De las paramecias ya hablamos antes, con lo de la sangre verde. Entonces tenemos las logias, que aunque dice que no puede replicarlas, el hecho de que pudiera integrar la habilidad de Kizaru en los pacifistas nos dice que en realidad sí tuvo algunos pequeños éxitos en los experimentos. Así que lo único seguro es que Oda nos está escondiendo algo gordo con la Akuma no Mi tipo logia. Mantén un ojo en eso y espéralo con ansias. Ahora,
Lo interesante de poder crear Zoan a libertad ni siquiera es el hecho de que pueda hacer tantas como quiera, mientras tenga los recursos. Lo más interesante es que incluso puede hacer Zoan mitológicas, aunque nos deja una pizca de sal al decirnos que no sabe si pueden despertar, ya que aunque pudiera replicar 1000 frutas de Nika, no serían una gran amenaza sin un despertar, aunque un G4 sería posible. Pero de nuevo, esa técnica es cosa de Luffy, no de la Nika Nika no Mi. Aunque si el factor linaje lleva con él los recuerdos, realmente da para un video esta posibilidad. En fin, el último detalle que me gustaría rescatar aquí es un dato interesante. Y es que cuando Vegapunk habla de las frutas especiales refiriéndose a las mitológicas, vemos un plátano entre ellos. Plátano que curiosamente se parece mucho a la Akuma no Mi que comió Kaku, el miembro de los CP0. Asumiendo que en efecto sea una fruta mitológica, es muy probable que la jirafa en realidad sea un Kirin de la mitología china. Pero como te dije, es solo un dato curioso. Ahora vayamos con la pelea estelar. De hecho, fue una pelea súper épica y reñida. Obviamente, y por si no lo has notado, estoy siendo sarcástico, mi hermano. Si me pides una valoración, te lo resumo en una palabra: predecible. Aunque probablemente estoy siendo muy duro al decirlo así. La pelea fue lo que se esperaba, Luffy barriendo el piso con Rob Lucci. Y es que literalmente no están en la misma liga. Si Luffy hubiera peleado solo usando haki avanzado, hubiera sido una pelea más interesante. Dicho eso, la pelea dejó algunas cosas que rescatar. Y no hablo de la referencia de los lentes, que aunque divertido no parece muy importante. No, espera. Perdóname por lo que acabo de decir, es que si lo piensas bien nos deja ver lo rota que está la Akuma no Mi de Luffy. Prácticamente puede crear lo que quiera de la nada. En este caso se sacó unos lentes del pelo, muy al estilo de Bugs Bunny sacándose cosas de la nada. Y lo interesante aquí es que si esto se usa fuera del recurso cómico por parte de Oda, puede ser muy devastador, y poniendo a Luffy como única limitación su imaginación. Sé que no lo parece, pero esto puede ser brutal en el futuro, o puede convertirse en un gran chiste. En fin, solo nos queda esperar a ver cómo lo emplea Oda. Bien, pero antes de pasar a otra cosa, veamos el otro protagonista de la pelea, Rob Lucci, alias el gatito Tom. Y es que Leopardo nos dejó ver su nivel. Dos cosas importantes, el nivel de Luffy y la importancia del despertar. Con esta pelea no queda duda de dónde se encuentra el poder del nuevo Yonko. Sí, es que su pelea contra Kaido no da la sensación de que en realidad estén al mismo nivel. Más bien, Luffy parecía inferior casi toda la pelea. Si a eso le sumamos todos los rivales que tuvo Kaido a lo largo de la pelea, pues no deja a Luffy como un claro nivel Yonko. Pero sí, al parecer ese último aumento de poder que le permitió derrotar a Kaido lo pone en una liga de los pesos pesados de One Piece. Dicho esto, quiero que dejemos algo claro, y esto es el nivel de los Yonkos. Si bien los Yonkos están en la cima de la cadena alimenticia, eso no quiere decir que son intocables y que con una mirada terminarían con un Shishibukai. De hecho, un primer comandante le daría muchos problemas a un Yonko, pero dar problemas no está ni cerca de ser un verdadero rival, y mucho menos de derrotarlo. Si te digo todo esto es por la inminente llegada de Kizaru, junto con una flotilla de buques de guerra. En mi opinión, un almirante es un rival para un Yonko, pero está muy lejos de poder derrotarlo. Ahora, si Luffy estuviera solo, la llegada de Kizaru junto con todos sus buques y el CP0, tal vez y solo tal vez sería una interesante pelea. Pero seamos sinceros, contra toda la banda en el lugar, en este momento más que una amenaza son un chiste, no hay suspenso. En realidad, un Kizaru versus Zoro sería interesante, para darle un contraste con lo que pasó en Sabaody. Y siendo honestos, creo que sería una pelea muy pareja. No me decido por un ganador. Ahora volviendo con Rob Lucci, más bien con el hecho de que al final del capítulo aparece una vez más de pie después de que Luffy lo mandó a dormir con su último ataque. Entendamos algo, no es que nuestro capitán no lo noqueara, es que se recuperó muy rápido.
y esto es gracias a su despertar. Para comprobar esto tendríamos que ir hasta los capítulos de Impel Down, donde se nos dice que los guardianes bestia que tienen frutas Zoan despiertas tienen una brutal recuperación, al grado de que cuando Luffy manda a volar a uno, Boon-chan le dice que deben darse prisa antes de que el guardián se recupere. Así que no es de sorprender que para el final del capítulo Rob Lucy esté de pie y Sentomaru esté medio muerto en el piso. Dicho eso, y por muy bestial que sea la recuperación, Luffy lo pudo mandar a dormir por mucho tiempo, por no decir para siempre. El caso es que están alargando demasiado tratar con el CP0. Seamos sinceros, Jinbe, Luffy y los Seraphim pudieron barrer con el CP0 con bastante facilidad, pero Oda lo está alargando y conociéndolo debe haber una muy buena razón para eso. No puedo evitar que mis expectativas suban, pero volviendo al tema, al terminar la pelea de Tom y Jerry, de Luffy y Lucy, pudimos ver cómo el despertar le pasa factura a nuestro capitán, dejándolo desinflado, arrugado como una pasa. Lo curioso es que eso que mencionaba con las Zoan despiertas aplica también a Luffy. En menos de un minuto ya está de pie como si nada. Quiero decir, siempre ha tenido una resistencia y recuperación bastante buenas, pero con su fruta despierta esto se volvió casi ridículo. Lo que me pregunto es cómo afectará todo esto a largo plazo. ¿Será que al final la Akuma no Mi termine matando a nuestro capitán? Como muchos teorizan, sería interesante e irónico que el poder que lo puso en la cima lo envíe a la tumba. Me gustaría decir que Luffy y los demás van a poder sacar a Vegapunk como si nada de la isla. Quiero decir, el poder lo tienen, pero el científico es una patata caliente y me intriga mucho saber cómo rayos van a mover Punk Record. No parece algo que pueda mover el Sunny, así que solo especulo, tal vez la habilidad de Kuma pueda moverlo, aunque sigo teniendo muchas dudas. Aquí hagamos una suposición salvaje. Tal vez el cuerpo principal se puede ir con Luffy y su banda en el Sunny, y la apresurada desaparición de Kuma se deba a que tiene que usar su habilidad para mover Punk Record al lugar que planea ir Vegapunk. No sé, algo me sigue molestando. Quiero decir, si ese fuera el caso, el Seraphim de Kuma lo pudo haber hecho, aunque tal vez las habilidades de los Seraphim tengan limitaciones. En fin, de momento te dejo algo interesante en el primer comentario. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.